muchos de los candidatos ni pintaban, ¿sí? Alcanzaban el 3%, así que sí podemos decir, salvo en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que hoy por hoy no hay nada para nadie. No podemos engañar a la gente. No porque las encuestas estén engañando, sino porque las cosas van a cambiar muchísimo en un año y medio que falta para que empiece el proceso electoral, que empieza en octubre del 17. Veo dos realidades, la de los partidos y la de los candidatos. ¿Sí? El PRI sigue sólidamente arriba en todas, o sea, es el primer partido. Sin duda es el primer partido, a pesar del mal desempeño del gobierno, a pesar de lo que quieras. Segundo, y tercero, el PRD, a pesar de los pesares, no pierde tanto como uno cree. Se mantiene más o menos el mismo tamaño que Morena, ¿no? En casi todas. Que, claro, de aquí, como te decía, hace a un año y medio, pues Morena puede ir creciendo. Entonces vámonos a los candidatos y decir también que el PRI es el partido más rechazado, el PAN es el segundo más rechazado y el PRD el tercero. O sea que votamos inversamente a lo que rechazamos. Es una cosa que yo no encuentro explicación, pero bueno. Pero las estructuras territoriales. Es igual como está. No, yo creo que es como la vigilia y el sueño, ¿no? Pues es parte de una sociedad que al mismo tiempo dice, pues sí, eres el mal necesario, ¿no? Bueno. Así creo que vamos a los partidos políticos. Ahora vamos a los candidatos. Ahí cambia totalmente, lo cual te demuestra que la gente pues hace a un lado la cuestión institucional o partidaria y se fija más en la personalidad de los candidatos. En la gran mayoría de las encuestas, la gran mayoría, no todas, Andrés Manuel está a la cabeza. Otra sorpresa es, salvo esto que me cuentas de Isa, sí, es lo de Margarita Zavala, que cuando aparece como candidata independiente, sube, o sea, tiene incluso más que como candidata del PAN. Sí, y está muy bien posicionada. Pero en la de Isa, que es la novedad, porque estaba claro que iba muy bien posicionada, tanto por el PAN, no tanto por el PAN como por independientes, es decir, habla los dos idiomas, el panista y el independiente. En este caso sí sube a Naya, al que han acusado de estar monopolizando los spots, igual que al Bueno, y no lo han acusado, o sea, yo creo que doy fe, igual que quitaron a Andrés Manuel López Obrador, también deberían de haber quitado a Ricardo Anaya. Lo único que hizo fue cambiar el argumento del spot. Y tres antes. ¿Está monopolizando indebidamente el Yo creo que sí, de la misma, y también se está promoviendo con más cuidado y hace menos tiempo que Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, no sé si le alcance, y del lado del PRI está claro que a pesar de que los secretarios salen todos los días en la prensa, en la televisión, etcétera, Osorio sigue dominando, a pesar de que tuvimos la fuga del Chapo, tenemos encima todavía Ayotzinapa, en fin, bueno, no podemos hablar de grandes condiciones de gobernabilidad. Le ha sugerido, ya láncese porque usted va adelante. Yo creo que hace muy bien en no hacerlo, ¿eh? No, claro, imagínate. A pesar de que Mario Fabio ya les dijo, órenle, o bueno, el propio presidente, ¿no? Les dijo. Gracias por la sugerencia, pero estoy muy a gusto donde estoy. No, pero creo que es más listo. Lo que llamó la atención, la de Gea Isa, es que sí sube Rubiel. Erubiel Ávila. Bueno, pues ahí tienes un dato nuevo. ¿Sí? O sea, oiga, ese sí son dos datos nuevos los que le mencionas al público. No va tan solo, ampliamente discutidos estos días, pero no va tan solo como parecía. Es decir, igual que Margarita, se le va pegando a Ricardo Anaya, que abona tu primer comentario. Si esto no ha hecho más que empezar, Anaya se le va pegando a Margarita, aunque todavía hay distancia, y Erubiel Ávila dice, oiga, yo también estoy aquí, y pienso en Erubiel Ávila, pero sigo pensando en que Nuño, en que en que toda esa gente puede crecer en los próximos meses. Puede. Pues que Claudia Ruiz Massieu, que también ya aparece en cuarto lugar en muchas de las encuestas. Narro, ya viste que empezó a pintar, que me decías, ¿cómo se te ocurre? Y luego los independientes, ¿qué tal? Pero bueno, pues eso no parece que pero también les hicieron sus careos en el Universal. Está Juan Ramón de la Fuente y después, bueno, está el Bronco, Juan Ramón de la Fuente y luego Jorge Castañeda, y en otras sale Pedro Ferriz. Pero bueno, hablando de independientes, el que sí cuajó ya como independiente es Barraza, ¿no? Va a ser candidato. Es candidato, juntó más del doble de las firmas, creo que le puede hacer un hoyo al candidato Serrano del PRI, que es el puntero. Y a, ¿cómo se llama? Y al panista también. Y al panista a Corral. Puede llevarse el electorado, pero bueno, terminamos un apunte más sobre eso. Sobre los candidatos, pues ya. Entonces, deudas de los estados.
A ver. Me decías que habías metido la lupa. Estamos metiendo la lupa al tema un conjunto de organizaciones e instituciones académicas. Hay una sospecha, Leonardo, que la deuda que hoy se dice no es tan importante como se cree, es tanto por ciento del PIB, nada más. La deuda se ha duplicado, pero a ver, sea tanto por ciento. ¿Por qué sospechan? Si se han portado también. Sospechan. Mire, ni siquiera es información privilegiada, vea usted la Auditoría Superior de la Federación y va a ver cómo gastan a manos llenas y como tienen unas partidas ya prefijadas, pues están gastando a manos llenas endeudándose y lo que pasa es que no la califican como deuda. ¿Que la mandan a qué? Pues la mandan a fideicomisos, la mandan a pasivos que tienen la forma de dar la vuelta para que no aparezca. No se supone que ahora va a tenerse que registrar más el sistema de semáforos. Nos permitirá a todo el mundo saber si es verde, amarillo o rojo. Como en este país se supone que sí, ¿no? Se supone que sí. Ahora, la información, ¿quién la da? La dan los propios gobernadores. Estoy endeudado hasta aquí, o estoy endeudado nada más hasta aquí, o nada más esta fichita, ¿sí? Y el registro, ¿no? Que va a ser transparente para todos. Sí, como los procuradores estatales, que ellos son los que nos reportan los homicidios. Los bancos. ¿Tú les quieres creer? ¿Tú? Yo no les creo. Como aquello que dice. Entonces, necesitamos un sistema. Bueno, adelante. Estamos poquitito endeudados. No se preocupe usted, si sus hijos no van a tener que pagar la deuda. Lo recientemente aprobado no resuelve el tema de transparentar exactamente todo eso, porque de eso se trata, ¿no? A ver, que salgan todas las tripas. Sí, Leonardo. Y dígame cuántos de... Sí, en el papel. Sí, en el papel. Sí, en el papel, como el sistema anticorrupción también en el papel, como muchas cosas en el papel. Traducir eso en políticas públicas es lo complicado. En fin, es un avance, yo aplaudo, pero en el papel, Leonardo, yo todavía estoy esperando. Pregunta. A ver, Internet para todos, ¿no? Tenemos 40% de la población. Sí, pero pregunta, además de la supervisión que deben hacer los congresos, la auditoría, ¿las calificadoras te ayudan en este caso o son parte del problema? Porque creo que hay un elemento, digamos, equilibrador interesante. Es interesante y te prometo... ¿Sabes que Moody's le sacó Mira. a Petróleos Mexicanos y a la banca de fomento? Si le prestas 15,000 millones, te lo voy a tener en tu balance. Es decir, que sea mucho más serio el trabajo de las calificadoras para ubicar el grado de riesgo. Yo creo que debes de tener razón, pero te prometo que es el colmo que no lo haya visto yo ese punto. Te lo agradezco y lo voy a dar, sí, porque tienes toda la razón, ahí tienes una medición distinta, ¿no? Y aquellos sí están cuidando sus centavos. Oye, vamos al tercer